Hola, buen día a todos. El día de hoy quería presentarles un tema de nutrición y suplementación deportiva, el cual trataremos en base a la ingesta de proteínas en el deporte. Si bien van a notar mucho mi inclinación hacia el entrenamiento de fuerza, ya que es el área con la que trabajo yo. Sin embargo, esto es aplicable en la mayoría de sus principios a el entrenamiento deportivo, en términos generales. Uno de los puntos muy importantes que quiero tratar esto es sobre los perfiles de seguridad, realmente el efecto de las proteínas en la dieta, que muchas veces tenemos esta idea, incluso dentro del mismo personal de salud, esta negativa al uso de suplementos deportivos en ciertas condiciones o en incluso ciertas patologías podría tener un beneficio, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de esto y vamos a llegar a la conclusión de si esto es seguro, no es seguro, me conviene, realmente sirve, estoy gastando dinero. Pues bueno, todo esto va a ser bien importante. Hablando un poquito de la historia, nada más sin meternos demasiado sobre el uso de las proteínas como una ayuda ergogénica en el ejercicio, pues bueno, estos vamos a ver que se remonta hasta la antigua Grecia, donde ya los atletas griegos consumían grandes cantidades de carne y grandes cantidades de vino. Esto actualmente fundamentado bajo el término de la ingesta relativamente alta de proteínas y de carbohidratos, que tiene su beneficio dentro de la actividad y el ejercicio físico. Tal vez, evidentemente, en ese momento no sustentado realmente por algún estudio, algún análisis, pero pues bueno, ya teníamos esa idea desde esos tiempos, ¿no? Que esto podría tener un beneficio. Bueno, las necesidades de un deportista eran las mismas, básicamente. Aumentar masa muscular y tener justamente una adecuada reserva energética. Era de ahí de donde venían la ingesta tan alta de estos dos componentes principalmente. Actualmente sabemos que el vino definitivamente no es la mejor fuente de carbohidratos, pero pues bueno, es una fuente calórica importante, ¿no? Que ya platicaremos en otro tema adelante. Vamos a trabajar ya con esto como un principio, como una idea realmente de que el uso ergogénico, el uso de suplementos, independientemente del tipo que sea, ya pueden tener un beneficio en el crecimiento y ganancia muscular. Nos remontaríamos hasta 1910 con Eugene Sandow. Él fue, bueno, efectivamente, muchos considerado el padre del fisicoculturismo moderno. Él, como lo vemos en la foto, él abogaba justamente por esta estética, este perfil griego. Él hacía un comentario, el uso de entrenamiento al realizar ciertos ejercicios, ciertos movimientos con el uso de pesas, poleas y el control de una dieta podría tener un beneficio justamente en el crecimiento muscular. Ahora, posteriormente, más adelante, unos años más, Liederman establece como se los muestro acá, fue uno de los primeros en desarrollar realmente literatura acerca de la programación, sobre la planeación del entrenamiento. Obviamente en base a fundamentos de los que él creía, consideraba que podrían tener un beneficio para el desarrollo de la masa muscular, y hacía la propuesta del uso de algo que se llaman jugos de carne, que al final eran consomés de carne, los cuales hacía el comentario que después del entrenamiento podían ayudar a recuperar la energía y podrían tener un beneficio en esta misma ganancia muscular. ¿A partir de qué punto? Que es Eugene Schiff, justamente en el 36, él desarrolla un método en el cual vemos la separación del suero de la leche. Obviamente para ese momento en las industrias Schiff tal vez no con la idea con la que tenemos ahorita el beneficio de la proteína del suero de la leche. Y ya, ¿en qué momento se establece históricamente cuando decimos esto va a funcionar como un suplemento que te va a ayudar a tener mejor salud, hipotéticamente, que era lo que se creía para ese momento, que te va a ayudar a tener mucha masa muscular mayor? Es a partir de Irving Johnson, en el cual propone un modelo de suplemento de proteína a base de diferentes componentes, en el cual hacía el comentario. Y esto es bien curioso porque es la idea que lamentablemente hasta ahorita, 2023, yo creo que algunas personas podrían considerar como válida, y sí da un poco de miedo esta situación. Él hacía el comentario de que build bigger biceps faster with food supplementation.
Básicamente te decía, oye, casi casi no necesitas comida, lo que necesitas es suplementos, vitaminas, para poder desarrollar un adecuado estado de salud y masa muscular. Actualmente no hay nada más lejos de la verdad de eso, ¿vale? No puede estar más lejos de lo que debería ser actualmente esto. Porque a diferencia de los suplementos, ya los veía como reemplazar a la alimentación, lo cual pues sabemos actualmente que podría ser un beneficio perjudicial. Y posteriormente ya Bob Hoffman, al ver que pues la fórmula estaba vendiendo bastante bien y que pues la mercadotecnia era muy buena, decide sacar un componente muy parecido, prácticamente de las mismas características, bajo el mismo concepto. Posteriormente, alguien ya más pesado, quien ha escuchado o ha leído un poquito de la historia del fisiculturismo, Joe Weider, mete una tercera mezcla, en el que él decía, mete más suplementos para crecer más rápido y mejor, ¿no? Y decía que solo la proteína era lo único que te iba a hacer crecer. Y iba a generar justamente esta ganancia de masa muscular y te iba a otorgar un mejor beneficio a la salud. Ahorita vamos a platicar, pues bueno, sabemos que no es así actualmente, ¿no? Ahora, hablando un poquito de bioquímica muy básica, ya que no es la finalidad del tema como tal, hablando un poquito de las proteínas, sabemos que estas son la asociación de varios aminoácidos dispuestos en una cadena lineal. Estos contienen justamente elementos básicos como son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno e hidrógeno. Obviamente pueden haber muchos más componentes. Hablando de la estructura básica de estas, puedo decirles esta parte, ¿no? Vemos que estos se unen entre sí, entre aminoácido y aminoácido, a través de una terminación, bueno, lo que conocemos como enlace peptídico, que es una terminación en un extremo carboxilo justamente a un extremo amino, como lo podemos observar en esta imagen. ¿Vale? Se forman justamente estos enlaces peptídicos, esto en las estructuras base, por decirlo así, ¿va? Según la composición química y física que estas proteínas pueden clasificarse de diferentes maneras. Vaya, cuando hablamos de la composición podemos decir que son simples, aquellas que conocemos como proteínas, las cuales básicamente habla de la unión de los mismos aminoácidos para formar una estructura. Y cuando hablamos de unas proteínas compuestas, pues para fines prácticos, que son las famosas heteroproteínas, sí, si bien no están formadas únicamente por aminoácidos, sino pueden contener justamente algunas otras sustancias, metales, iones, etcétera. Otra forma de clasificar justamente la parte estructural de las proteínas es mediante un punto de ponerlas en un principio de primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Esto para fines prácticos, las estructuras primarias son aquellas que básicamente se refiere a la misma secuencia de aminoácidos, secundarias a la disposición que tiene respecto a su estructura. Cuando hablamos de las estructuras terciarias, pues bueno, ahí ya lo que podemos observar es la disposición en el espacio de la misma estructura secundaria. Ya esto es cuando podemos formar proteínas globulares, fibrosas. Y cuaternarias, que ya hablamos justamente de la unión puede ser de varias proteínas. Obviamente mediante el tipo de estructura que tienen, pues es diferente la parte de desnaturalizar. También es algo que igual comentamos, cuando desnaturalizamos una proteína, regresamos las estructuras, ¿vale? Espero me haya dado a entender. Otra forma justamente de clasificarlos es en relación a su función biológica. Si bien podemos clasificarlos desde la parte estructural, desde la parte como su composición química, física, pues bueno, algo muy, muy equivocado que podríamos pensar que no puede estar más lejos de la verdad es esta parte de que me sirven más para la parte de los músculos y pues no. Son imprescindibles realmente para el cuerpo humano y el desarrollo de todos sus procesos metabólicos, la función estructural, ¿no? Como menciono la primera, que es esta parte estructural, pues bueno, estas son que nos encargan de dar forma, elasticidad y soporte a las células y por ende a los tejidos, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como el colágeno, la elastina, la tubulina. Tiene una función inmunológica. Esto hablando principalmente sobre los anticuerpos, que son proteínas las cuales se encargan de defendernos contra agentes externos, contra infecciones. Una función motora. Ahí tal vez ya podemos hablar de la parte de los músculos, en los cuales las proteínas, como son la miosina y actina, se encargan dentro de, obviamente, un complejo más amplio, mediante otras cosas como el calcio, vías metabólicas específicamente, para la contracción muscular.
Tienen funciones enzimáticas también. Hablando de las funciones enzimáticas, la mayoría, si no es que todos los procesos metabólicos que se generan dentro del cuerpo requieren funciones enzimáticas, requieren justamente activación de estas vías enzimáticas. Una función homeostática tratando de regular el medio interno y justamente función de reserva, es decir, aquellas proteínas que si bien no son utilizadas para todos estos procesos ya sea estructurales, como la formación de anticuerpos, enzimáticos, homeostáticas, la formación de neurotransmisores y diversos, pues bueno, actúan como reserva para soportar justamente como fuente de energía. Ahora, es aquí lo que quiero enseñar justamente, que es yo creo que de donde parte toda la idea errónea que tenemos, ¿no? Toda esta idea de que la suplementación, pues, nos va a llevar a, híjole, decía esto, el primero es un anuncio que me encontré tal cual, basando en Facebook, que toma la proteína de CBOM y ponte como CBOM, ¿no? Vaya, ojalá fuera así de fácil y pues bueno, sabemos que si bien es un atleta dentro del fisicoculturismo muy conocido, pues hay más cosas detrás, hay farmacología, hay una programación de entrenamiento muy compleja, o sea, no es cualquiera y hay una adecuada genética, ¿no? Pero no, las proteínas, como también aquí esta imagen donde está Jay Cutler promocionando Nitrotech, que igual otra proteína, pues lo primero que te dices, oye, es que voy a tomar esto y me voy a poner así, ¿no? Aquí igual Kai Green con la Carnivore, o sea, toda esta idea que ya se nos ha generado. El día de ayer, uno de mis clientes me hizo el comentario debido a que le adicioné como parte de la suplementación proteína en polvo para tratar de complementar todos los requerimientos de macros que tiene. Y me hizo el comentario muy curioso, independientemente de quién era o como tal, sobre que sin, oye, consumir proteína no me va a poner muy grandote, ya que, bueno, él tiene una meta particular que a lo mejor es más salud, cuidar, preservar su peso y todo esto, ¿no? Y es ahí donde se me viene el punto de realizar justamente presentaciones como esta para informar, ya sea a mis clientes, ya sea a quien lo quiera ver, estudiantes del área de salud, entrenadores físicos, bueno, sobre cómo informar esta parte. No, pues, lamentablemente las proteínas no van a generar eso, no nos van a poner como CBOM, no nos van a poner como Jay Cutler, Kai Green, no nos van a poner como Ronnie Coleman, ¿vale? Ahora, la proteína en el deporte, bien sabemos que estas justamente dentro del mismo organismo se van a sintetizar y degradar constantemente y de manera simultánea. En el músculo esquelético justamente en respuesta a cargas de alta intensidad, así como el ejercicio de resistencia. Esto aplicado prácticamente a cualquier actividad que realicemos. Todo el tiempo, de manera base, independientemente de la ingesta de suplementación o no. Aquí vamos a hablar de la proteína, o sea, en general, ya sea por una vía natural, animal, vegetal, sintética. Se va a ver llevar a cabo un intercambio proteico, lo que favorece y provee la plasticidad muscular, esta propiedad que tiene para crecer, disminuir, ¿vale? Y el rendimiento físico depende de varias funciones musculares, incluyendo la fuerza que vamos a tener. Obviamente las capacidades y los requerimientos de masa muscular van a ser diferentes entre actividad física. Aquí quiero aclarar esta parte y lo voy a ir remarcando durante toda la presentación. No todo es para todos igual. Y es la determinante central de todas las funciones musculares, incluyendo la fuerza, la síntesis y degradación proteica, ¿no? Bueno, una característica muy especial del metabolismo proteico es la existencia conjunto de un proceso de síntesis y degradación. Obviamente se tiene que llevar un proceso de homeostasis en todo momento, que es justamente la base del principio metabólico, justamente de la síntesis muscular proteica y en general de la síntesis de proteínas en muchos niveles, ¿no? Bueno, el balance y la síntesis y la degradación, pues bueno, esto va a determinar el tamaño y función del miocito, eso ya lo podremos haber determinado. Obviamente todas las proteínas que son dañadas, que son mal plegadas o hay error en su producción, síntesis, pues bueno, son degradados a mismos aminoácidos y nos van a llevar justamente a la formación de nuevas proteínas. Esto es una función básica, ¿estamos? Ahora, el ejercicio de alta resistencia es un estímulo
anabólico para los músculos al final del día. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una estimulación de la síntesis de proteínas musculares. Ahora, en un término base, cuando mantenemos una ingesta de proteínas, digamos que muy base, si tenemos una actividad de alta resistencia, un estímulo físico importante, pues bueno, vamos a ver que sí va a haber un aumento de la síntesis de muscular proteica, pero el balance neto proteico va a ser bajo. ¿Por qué? Porque vamos a estar, una forma muy vana de decirlo, quemando todas justamente las reservas de proteína que tenemos. Va a favorecer, como estamos utilizando más proteínas, va a haber más degradación, y por ende, pues bueno, va a haber un punto en que aquí nos vamos a tener que detener porque no tenemos las proteínas y nuestro balance neto proteico va a ser negativo. Por ende, pues tal vez no puede limitar. Justamente para que se produzca en la cuestión de hipertrofia muscular se requiere de periodos donde justamente este balance neto sea positivo. Es decir, tener las reservas suficientes para que se estimule adecuadamente la síntesis muscular proteica. Cuando se realiza un ejercicio de fuerza y es seguido por el consumo de proteína, va a haber una estimulación interactiva de una síntesis de muscular proteica con un balance neto proteico positivo. Esto justamente lo cual favorece a que todos los procesos se llevan adecuadamente y la función y el estímulo hipertrófico genere un mayor rango de hipertrofia muscular. Y bien, si tal vez podríamos pensar que cuando digo hipertrofia me refiero a ponerse muy grande, ponerse muy musculado, no. Prácticamente toda la actividad física va a generar cierto grado de hipertrofia muscular. Según el deporte, pues, ¿qué tanta es probablemente lo que busques, ¿no? Existen muchos tipos de proteínas alimentarias. La realidad es que podemos obtenerlas a través de varios recursos, animal, vegetal o de forma sintética, que es justamente la suplementación que utilizamos dentro del área deportiva. Las de origen animal, quiero aclarar que esto no es único, pero en términos generales van a ser las que consideramos de mayor valor biológico, ya que contienen la mayoría de aminoácidos esenciales o tienen alta cantidad de aminoácidos esenciales. El valor biológico al final lo va a dar justamente esta función, pero justamente aquí con el contra. Y ahorita lo vamos a ver de por qué justamente a veces es más conveniente en algunos individuos, repito, esto es en algunos, tal vez no me conviene meter justamente tanta materia proteica de origen animal. ¿Por qué? Porque al meter más justamente el producto orgánico, que es la carne, vamos a meter también más grasas saturadas, más colesterol, más carbohidratos. Y esto obviamente tiene un beneficio. Pero cuando estamos haciendo cuentas o cálculos muy específicos y vemos que nuestro atleta requiere cuentas proteicas altas, pues bueno, al momento de meterle más proteína en la carne, pues bueno, también voy a meter más grasa. Dependiendo del contexto, podría ser bueno, podría no serlo tanto, puede exceder lo que estamos buscando de cantidad de lípidos diarios administrados justamente al atleta o a la persona. Las proteínas de origen vegetal, justamente, insisto, no es una ley esto, pueden carecer a lo mejor de algunos aminoácidos esenciales, por ende, como su valor biológico puede disminuir. Esto no es del todo cierto, ya que existen justamente proteínas de origen vegetal, las cuales tienen un muy adecuado justamente valor biológico. Con la ventaja, pese contrario a lo que les mencionaba, estas tal vez no nos van a generar una ingesta de grasas saturadas tan alta, básicamente de lípidos, ¿no? Ahora, las proteínas artificiales, pues bueno, son estos botezotes que vemos que están en GNC o en cualquier otra tienda sin hacerles promoción. Son las que se recomiendan en el ámbito deportivo. Generalmente vamos a ver este término de whey protein, que se refiere básicamente a la proteína de suero. Proteínas justamente como la caseína micelar, calostro bovino, derivadas de la soya, de la proteína del chícharo, proteína del huevo, de múltiples orígenes, ¿va? Pero yo voy a hablarles particularmente de 4, no dejando atrás que existen algunas otras como proteínas vegetales veganas, las cuales tienen un alto valor biológico, en ciertos contextos muy favorables. Ahorita a lo mejor le voy a hacer mención de alguna de las ventajas que tienen a lo mejor sobre todo este grupo de proteínas que tienen un origen más diferente a la parte vegetal, ¿no? Empezando justamente por la proteína extraída de la caseína.
Voy a utilizar como ejemplo ON para todos. En general no les vendo ON, solo es como para ponerlo de ejemplo y la realidad es que existen en diferentes marcas, presentaciones, ¿vale? Justamente la proteína de la caseína, justamente es una proteína que se encuentra en la leche. De hecho, dentro de las proteínas que encontramos en ellas es aproximadamente el 80 al 82%. Estas tienen una consideración que son proteínas las cuales distribuyen aminoácidos en un entorno lento, ¿estamos? Estas, como lo menciono ahí, es lo que consideramos como proteínas lentas, ¿vale? Es una proteína de alto valor biológico, contiene una muy buena cantidad de aminoácidos y su absorción, como lo menciono, es lenta respecto a la, por ejemplo, la proteína de la suero de leche, que la que platicaremos a continuación. Y esta, por ejemplo, es uno de los puntos en los que suele utilizarse, es, por ejemplo, al dormir. ¿Y por qué justamente durante el sueño podría ser el beneficio? Porque durante la etapa del sueño, durante el ejercicio físico, ya sea actividades aeróbicas, anaeróbicas, se genera un daño muscular. Toda la parte de remodelación, reestructuración, reparación del tejido, una buena y buena parte se realiza durante el sueño. Entonces, tener las herramientas metabólicas y nutricionales para justamente favorecer esta reparación de los tejidos, pues puede tener ese beneficio, ¿no? Al ser un producto lácteo, no vamos a darlo y es una consideración que voy a tener ahorita y hacer el comentario. Si tienes un paciente que es intolerante a la lactosa, paciente, cliente, intolerante a la lactosa, es alérgico, pues bueno, no va a ser la proteína para ellos, ¿vale? También, bueno, adelantándome un poquito, algo que me gusta comentar es, más allá de la intolerancia a la lactosa o al ser alérgico, existen muchos clientes o incluso pacientes, porque esta proteína en un entorno clínico la puedes utilizar totalmente. Si sabes cómo hacer estos cálculos, si sabes que a tu paciente le están faltando estos requerimientos de macros, pues bueno, puedes utilizarla sin ningún problema. Que hay algunos que tienen una sensibilidad tal vez no aparente, es decir, el paciente, el cliente que se inflama mucho, el paciente que está con náuseas, el paciente que se siente pesado. Incluso hay presentaciones en las que las situaciones dermatológicas, muy estudiadas también, por cierto, en niños, como la dermatitis atópica, tienen reacciones dermatológicas importantes al uso de varias proteínas, como son las whey, como son las caseínas. Tienes que darte cuenta, ok, ¿sabes qué? Desde que empezó a tomar una caseína, una whey protein, empezó justamente con problemas dermatológicos, ras, eczema, cualquier justamente situación dermatológica. Ah, bueno, pues puede que tenga un componente bien importante en esta parte, sin pensar a lo mejor necesariamente una alergia, estrictamente hablando, ¿no? Las proteínas del suero de la leche justamente es parte justamente del componente lácteo. Estas van a ser menores, van a ser el 18-20% de las proteínas totales de esta. Y estas van a mantener una concentración proteica cercana al 75 al 80%, dependiendo la calidad del producto que tengamos. En algunos casos, este puede bajarse hasta el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 100 gramos que puede tener un producto, 75-80% van a ser una proteína. Bueno, esta contiene una gran cantidad de aminoácidos esenciales y de cadena ramificada fácilmente absorbibles por el músculo. Tienen alta capacidad para realizar la síntesis de proteínas musculares y consiguen una recuperación muy rápida después justamente de los entrenamientos de resistencia, mejorando la fuerza y la masa magra, así como la disminución de la fatiga. Digamos que este podrá ser el principio por el cual explicamos que utilizarla después del entrenamiento podría tener un mayor beneficio para, en esta misma ventana anabólica metabólica, para generar justamente una adecuada reserva proteica y por ende una síntesis muscular proteica positiva. Otro efecto muy importante es que fomentan el incremento de los depósitos de glucógeno, lo que aumenta el valor de ingerirla tras la realización de esfuerzos de larga duración. Puedo hacer el comentario ahí, agregaba ahí como nota justamente que Burke realizó estudios con el suero de leche, observaron un aumento significativo de la fuerza en el grupo que ingería respecto al uso del suero lácteo solo. O sea, sí tiene un beneficio considerable. Y hay algunos estudios muy curiosos en el cual, si bien la ingesta de proteína hacía la mención de que, pues bueno, lo que creemos actualmente, esta parte de que las puras proteínas es como darle herramienta, pero cuando se cree que la proteína por sí sola estimula más justamente síntesis de proteínas, es
es curioso este punto y muy, muy importante, ¿no? Que tendremos que estudiarlo más adelante y espero tengamos más información conforme vayamos progresando en esta parte de la ciencia aplicada a todo esto. Las proteínas hidrolizadas son, vaya, proteínas que salen a partir de un proceso justamente del suero de la leche en el cual se hidrolizan. Estos son dipéptidos y tripéptidos que tienen una proporción en que son absorbidos con mayor rapidez que justamente la whey protein y por ende la caseína, ¿no? Es la más recomendada para tomar inmediatamente después de una rutina intensa de ejercicio. El cuerpo la absorberá rápidamente, haciendo que sienta con más energía. En el sistema digestivo entregará los aminoácidos más rápido hacia los músculos. Entonces, algo que podemos decir, no, entonces mucho mejor, ¿no? Ahorita les voy a platicar cuál es mejor. Y bien relativo, ¿no? Ese tipo de proteína que tiene la particularidad de ser más fácil de digerir. Por ende, ahí me entenderán que al ser más fácil de digerir, podría ser más a consideración en pacientes que tienen cierta intolerancia a la lactosa. Esto es justamente si tú tienes a un cliente que requieres utilizar algún suplemento de proteína, toma una whey, pues, raro que demos una caseína, pero bueno, si lo tienes con una whey protein y le cae muy pesado, se inflama mucho, está con dolor abdominal después, pues bueno, tal vez en él podría ser más beneficioso el uso de una proteína hidrolizada. Y también muy utilizada en alergia a la proteína de la leche. De hecho, estudios grandes donde se evalúa su uso en pacientes y poblaciones pediátricas que mencionan que justamente lo que platicaba hace rato, que en eczemas atópicos tiene un beneficio importante, ya que se demuestra que cuando tienes que suplementar y buscar complementar los requerimientos proteicos en estas poblaciones, pues tiene mucho beneficio porque no desencadenan respuestas justamente inmunogénicas, las cuales pueden permitir agudizaciones de estos cuadros de eczema, dermatitis, ¿vale? Entonces, muy segura también e incluso estudia en poblaciones pediátricas, ¿vale? Y por último, las proteínas aisladas, las isolate, isolatadas, isoladas, como les quieran llamar. Estas tienen una pureza relativa del 85 al 90%, muy parecido de hecho a las proteínas hidrolizadas, que también están cerca de estos rangos. Esta, pues vaya, pasa por procesos, particularmente la filtración, que permiten separar la proteína de otros nutrientes, dando como resultado una proteína aislada que está más concentrada y pues bueno, con la ventaja ahí sobre las otras, que a lo mejor tienes el punto de una whey protein, tiene una consideración respecto al componente de los carbohidratos, lípidos que tiene, ¿vale? Ya que no es una proteína filtrada. Al final sigue varios procesos justamente en los cuales se trata de obtener el porcentaje, fracción justamente del suero de la leche, pero no tiene un proceso de filtración como lo tiene la proteína isolada. Esto puede ser el beneficio en quienes, a lo mejor en los clientes, pacientes que, ¿sabes qué? Quiero otorgar un aporte proteico adecuado sin estarme mal pasando tal vez en la cuenta de lípidos, carbohidratos que quiero tener en él. Entenderemos justamente como ayuda ergogénica esto que puede ser variable y su uso tendrá que ser específico en cada cliente que tengas. Entonces, me encontré esta imagen que hay en internet, de este chico me imagino, entrenador, el cual menciona esto, concluyendo, el concentrado de proteína, como les mencionaba, que es el whey protein, 70-85%, más o menos es justamente la cantidad de proteína, puede bajar según la calidad de esta, junto con la caseína tiene una absorción lenta y una liberación sostenida, el whey protein tiene un buen aminograma, suele ser baja en grasa y lactosa y es la de menor precio. El aislado de proteína tiene mayor filtración, lo que permite que componentes como los lípidos, carbohidratos, pues bueno, sean muy limitados y un buen estado de digestión. El hidrolizado, lo que consideramos que debido a este proceso de hidrólisis ya está predigerida, por lo cual es muy amigable justamente con pacientes y clientes con intolerancia a la lactosa, no suele generar tantos efectos secundarios, tiene una rápida absorción, pero es la de mayor precio. Hay que tener bien en consideración algo. Aquí se los pongo. Lo ideal, y creo que yo ya dándome a entender esto, es que la suplementación deportiva debe ser ajustada en tu cliente, en tu paciente,
no es para todos en el sentido de que, ok, a todos, ¿sabes qué? Me va a ser conveniente esto. Tienes que tomar en cuenta los recursos económicos con los que cuente justamente. Si, oye, realmente las cantidades, yo daría un ejemplo muy vago que no se va a limitar a eso, que si tengo un cliente que pesa 65 kilos, mide unos 60, probablemente le vas a alcanzar la cuenta de su cuenta calórica, sus macros, con uso de una dieta completamente natural, ¿no? Refiriéndome al uso o sin el uso adicional de suplementación de proteínas, ¿no? Entonces, vaya, ajusta todo esto. La suplementación no es para todos, no es para todos no porque sea mala, sino porque sea buena. Debe ser necesaria para un paciente, ¿estamos? Debe ser necesaria para un cliente. Si tu cliente no quiere llevar una suplementación deportiva, y por ideas después de que le expliques todo lo que te voy a decir a continuación, pues bueno, es válido completamente, ¿no? Solo hacerle entender lo que nos dice la ciencia, lo que sabemos actualmente, el perfil de seguridad que tiene, le conviene. Oye, pero pues la verdad, si tú le mandas una whey, marcas hay diferentes, ¿no? Pero la, la mitad de su semana se va a ir comprando la whey protein, pues bueno, ahí estamos haciendo algo mal nosotros como entrenadores, como preparadores o como médicos, como nutricionistas. ¿Estamos? Debes saber con qué estás trabajando. Ejemplos justamente esto. Les decía, estos ONs de las marcas relativamente más caras, no definitivamente la más cara, pero para darles una idea sobre la misma marca, ¿no? De la diferencia de precios. Una whey te puede salir desde 1,600, 1,800 pesos con aproximadamente, si no mal recuerdo, como 70 servicios, un poco más tal vez. Una Isolate te va a salir de 76 porciones más caras, casi 1,829 pesos, 1,900 en algunos casos si no la encuentras en buena oferta. La caseína, esta tiene aproximadamente 40 servicios, ya te está valiendo los 1,500 pesos. La hidrolizada, que bueno, igual te considera que, si no mal recuerdo, aproximadamente 40 servicios, si no estoy equivocado, tal vez. Igual 1,600 pesos, que bueno, para algunos dirán, pues bueno, no es mucho, para algunos sí puede ser mucho dinero. O sea, no es a todos igual, ¿eh? Hay que tener consideraciones específicas en esto. No todos los atletas lo necesitan. Que pueda ser una ayuda ergonogénica, por supuesto que sí, porque es segura, por supuesto que sí. Pero hay que saber para qué, para quién y en qué momento. ¿Cuánta proteína deberíamos tomar? En general, eso es una duda que podemos tener justamente como entrenadores, como médicos, como nutricionistas, a lo mejor cuando estamos en nuestra formación o ya entrados ahí. Ahí mis colegas de nutrición, yo creo que ahí tienen más la idea, honestamente, que mis compañeros médicos que no nos enseñan, honestamente, en una carrera qué tanto deberíamos valorar esto, ¿eh? He ahí del punto que quiero mencionar también adicional que como médicos a veces me sorprenden muchísimo estos comentarios de yo que yo utilizo como suplementación la proteína y a veces me ven con en mi shaker, en mi unidad de trabajo, en mi shaker, perdón, con mi proteína, mi batido, después de entrenar generalmente me lo tomo y como entreno y luego me voy a trabajar, pues bueno, ahí pasa esto, ¿no? Me ven con y me dicen, oye, Brito, aguas con los riñones, aguas con el hígado. Médicos, ¿eh? Y hablamos de especialistas también, muchos de ellos. Y sí pasa, o sea, como si fuera, de verdad, siento que traigo a veces las drogas ahí encima, las drogas fuertes. Entonces, creo que deberíamos informarnos un poquito más de esto y conocer porque no dudo que en algún momento tengamos un cliente, un paciente que nos diga y nos pida nuestra opinión y decirle, no, 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 porque tu riñón es tu hígado, sin tener una idea ni siquiera ni consciente de que si esto es cierto o no. ¿Cuánta proteína? Yo les diría depende. Y esta es la realidad, que es la respuesta que debería darles cualquiera. Depende. Según el Colegio Americano de la Medicina del Deporte, pues bueno, tendríamos que tener en una persona físicamente activa, es decir, en alguien que tiene un entrenamiento físico. Llámese lo que quieras, llámese justamente que es un cliente o un atleta que es maratonista, ya sea que le guste el atletismo, ya sea que juegue fútbol, básquetbol, ya sea que le guste el culturismo, el powerlifting,
Esto es depende. Esto no es una regla para todos y todo debe ser ajustado. Esto sí, justamente este ACSM nos dice que consumir entre 1.2 y 2 kilogramos, 2 gramos por kilo de peso podría ser lo adecuado por día. Esto para adaptar la generación, la adaptación metabólica, la reparación, remodelación y renovación de proteínas, el desarrollo justamente de hipertrofia muscular. En la mayoría de los contextos es necesario. Que tanta es la variedad entre deporte y deporte. Este rango aumenta comparado con lo que estamos habituados para una persona adulta, sana, sedentaria, ¿vale? No le queramos meter esto, y ahorita voy a hacer un poquito más de énfasis en ese, no es necesario más allá de a lo mejor 0.4, 0.8 hasta 1.2 gramos por kilo día en este tipo de poblaciones, ¿vale? Ahí vemos una diferencia considerable. Es decir, los deportistas en general y sobre todo los menos entrenados tienen incrementadas sus necesidades proteicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente los que vamos iniciando en una actividad física, en un deporte, vamos a requerir justamente un consumo de proteínas a lo mejor un poquito más alto. Es ahí donde se me espantan algunos clientes que, por ejemplo, que tienen una masa grasa muy alta, que estamos tratando de buscar este proceso de recomposición corporal, cantidades de proteína muy altas. Ahorita voy a hacer el punto sobre esta parte del déficit calórico y las dietas hiperproteicas. Entonces, pues va a ser diferente, te digo, ¿cuántas depende? Siempre va a ser así. La ingesta recomendada para aumentar y mantener la masa muscular con un equilibrio proteico positivo, como lo mencionamos hace rato, debe estar entre 1, 2, 2, 2. En entrenamiento de fuerza les haré el comentario de que hasta de 2.2 a 2.5 podría ser beneficioso para justamente tener unas adecuadas ganancias de hipertrofia muscular dentro de un perfil de seguridad muy amplio, frente a los 0.8 o el gramo que les decía que las personas que no hacen deporte, ¿va? Para la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, los deportistas que participan en actividades de resistencia suelen tener que tener requerimientos más bajos. Los que participan en actividades con un rango intermedio de activación tal vez están en una zona media. Y los que participan justamente en ejercicios de fuerza potencia deben consumir cantidades más altas. ¿Por qué? Por la misma lógica. Una persona, un maratonista, alguien justamente de carrera larga, tal vez no va a requerir las proteínas que necesita una persona que realiza powerlifting. Es decir, si les daba este rango, probablemente, sin meterme demasiado, que les repito, esto es depende, con 1.2, 1.4, un maratonista puede tener una adecuada síntesis de proteína síntesis muscular de proteínas para su deporte. Ellos van a necesitar reservas más amplias de carbohidratos, ¿vale? Ellas, a lo mejor su distribución de macronutrientes va a ser diferente. Tienes a alguien que juega fútbol, atletismo, hace 100 metros, deportes en equipo. Tal vez a ellos necesitas meterlos en rangos de 1.4, 1.6, tal vez más no va a ser necesaria. No quieres que una persona, un futbolista necesariamente sea musculado. También no quieres que un maratonista sea una persona muy musculada. No tiene un beneficio real dentro de su deporte. A diferencia de, por ejemplo, un culturista, un powerlifter, donde lo que buscas es tener mucha fuerza en un momento determinado. Es decir, un momento explosivo o periodos muy cortos de repeticiones deben generar mucha fuerza. Es ahí que tal vez tus necesidades proteicas van a ser mucho más altas. Ahora bien, la pretensión que tienen algunos deportistas de compensar sus limitaciones en el rendimiento con más proteínas, más aminoácidos, es ahí donde está el error. Por favor, hay que entender eso. Aquí les pongo justamente un cuadrito que me gustó, donde podemos explicar toda esta parte que es de 2016, si no mal recuerdo. Ahí lo puse, así es cierto. En donde, bueno, mencionaba lo que les dije. 1.2 a 2 gramos para actividad física. Depende, nuevamente les digo. Cuando tenemos esta curiosidad, que hacemos un déficit calórico y buscamos intencionadamente pérdida de grasa y sobre todo preservar dentro de lo posible la masa muscular, pues tenemos incluso rangos un poquito más altos, ¿vale? Post ejercicio, pues hay rangos que dicen que de 0.25 a 0.5 gramos por kilo posterior a cada ingesta podría ser lo más beneficioso en ingestas cada 3 hasta 4 horas. Ahora, cuando hablamos de la ingesta de proteínas en un déficit calórico,
Hay que entender que la pérdida de peso durante un déficit depende mucho de la masa grasa y de la masa magra. Es decir, cuando hacemos un déficit calórico, sí, vamos a perder músculo y vamos a perder grasa. Esto por definición, esto es entendible completamente. Al contrario que en el superávit calórico, las necesidades proteicas se incrementan. Es decir, aquí vemos un estrés metabólico más importante en el cual todos estos requerimientos calóricos y la preservación justamente de la masa magra, pues puede verse disminuida por esta parte, aumentando más los requerimientos energéticos y de macronutrientes que podemos tener. Incrementando las dosis de proteínas ingeridas durante periodos de déficit, la producción de energía puede ser mantenida y se preserva la síntesis de muscular proteica. ¿Qué quiero decir con esto al final del día? Muchas veces, vaya, no puedo decir que es un error estrictamente, pero tendríamos que preservar que si nuestro cliente a lo mejor está buscando bajar de peso, es muy importante también mantener justamente una porción de masa magra adecuada en este grupo de pacientes, aunque no sea un cliente, aunque no sea un paciente el cual está buscando generar una hipertrofia muscular importante, aunque no quiera hacer una recomposición corporal importante. Esto, dejando hasta incluso la parte estética, perder grasa por perder peso por perder peso podría no ser tan funcional en la mayoría de las personas. ¿Estamos? En este sentido, se ha demostrado que consumiendo dietas hiperproteicas, como lo comentaba antes, de hasta 2.5, 2.7, podría tener un beneficio mayor en preservar la masa magra dentro de lo posible. Es decir, por más proteínas que tomamos, evidentemente se va a perder hasta cierto punto esta capacidad de generar una síntesis muscular proteica y conservar al 100 nuestra masa magra. O sea, se va a perder, pero qué tanto la podemos preservar es aquí el punto justamente de estas dietas hiperproteicas. Todo esto, por si no lo dejo implícito, viene acompañado del ejercicio de fuerza. No es la fórmula mágica. Ah, entonces me estás diciendo, Brito, que comiendo muchas proteínas cuando quiero bajar de peso y estoy en déficit, me voy a quedar bien. No, solamente es aplicado si estás haciendo entrenamiento de fuerza, si estás realizando esa actividad física de fuerza específicamente hablando. Ya que, mire, no es tener un problema con la actividad cardiovascular, que como su nombre lo dice, tiene amplios beneficios en la salud cardiovascular. Todos debemos hacer cardio, eso viene bien implícito, ¿no? O sea, de base, seas atleta, no lo seas, todos tenemos que realizar justamente ejercicio cardiovascular por el beneficio que lleva este en los procesos metabólicos y la disminución del riesgo cardiovascular. Pero si quieres justamente hacer esta parte justamente que te digo, que en el déficit calórico, preservar lo más posible tu masa magra, tu masa muscular, debemos hacer ejercicio de fuerza. Tú puedes tener chingos de reservas de proteínas, sin embargo, si no les das un uso, lo único que van a generar es acumulación y por ende, ahí sí te diría, ya no sabría ni de los beneficios y los posibles riesgos que podría tener. Todo esto entonces, la dieta hiperproteica en el déficit calórico más ejercicio de fuerza es lo que van a favorecer al proceso de recomposición corporal. ¿Okay? Y esto lo vemos justamente desde Longland, que hizo el estudio justamente en 2016, donde todo esto viene bien documentado. Que en sus resultados, justamente como lo observamos en nuestra gráfica, cuando tenemos un marcado déficit calórico con requerimientos de proteínas, en este estudio se valoraron dos cosas, que a una población, si no mal recuerdo, a lo mejor estoy muy equivocado, 30, 40, la población era de estudio de este tipo, donde a uno se les dio 1.2 gramos de proteína, que si bien no es baja, o sea, ya desde ahí sabemos que no es una ingesta de proteína estrictamente baja, y a la otra población se le dio 2.4 gramos de proteína kilo día, o sea, es el doble. En esto se observó que a los dos, poniéndolas a realizar ejercicios de fuerza, promoviendo justamente toda esta parte de la actividad física con la dieta establecida hiperproteica, pues bueno, se observó algo muy curioso, que justamente cuando tenemos ingestas de 2.4 gramos por kilo al día en esta población que estamos buscando hacer un déficit calórico, favorece a mayor pérdida de grasa y a mayor, pues ¿cuál es la palabra? A preservar, perdón,
más justamente la masa magra. ¿Estamos? Entonces, hay un beneficio, está documentado, todo esto que les estoy hablando desde el inicio no es al tanteo. Todo esto no son mis ideas, todo lo pueden ver, ahí está la información, buscar los artículos, ¿vale? Pero ¿cuánta proteína realmente llega a los músculos? Esta básicamente diapositiva la pongo de, este, recopilando y haciendo la mención sobre el estudio de Stokes muy reciente, que fue en 2018, donde decía, ok, para quitar esta idea, entonces cada vez voy entendiendo, Brito, que tengo que echarme más proteína, tengo que llevarme al 2.5. No, esto es individualizado, o sea, quiero entender esta parte. Si yo bien los daba un rango que para hipertrofia, ¿no? Hablando de mi deporte estrictamente, que es el entrenamiento de fuerza, tengo un rango de 1.6 hasta 2.2, 2.5 gramos kilo de proteína al día que podemos administrar. Entonces, ¿a todos les meto 2.5? No, claro que no. O sea, tú tienes que ver en tu atleta, en tu cliente, en tu paciente, si realmente va a tener un beneficio. A lo mejor tú ves que con 1.6 gramos a kilo día está teniendo una adecuada respuesta justamente. Está generando, obviamente esto es lento, no se puede generar masa muscular en un año, ganar 10, 20 kilos. Ahora sí que ni con farmacología, o sea, se van ganando pocos, 2, 3 kilos al año tal vez, ¿no? Poco más. Entonces, si con 1.6 la fórmula está trabajando y está funcionando bien, necesita 1.6. Si tú le das 2, 2.5, seguramente ya no va a tener una mayor justamente capacidad de asimilar estos niveles, estas cantidades de proteína y por ende no van a servir y pues vaya. Más allá de que le va a causar un problema, seguramente no, pues estás haciendo gastar más al paciente, más suplemento, más alimentos, ya sea de origen natural, vegetal, carnes, que la verdad no le van a traer más beneficio de lo que ya está teniendo en este momento. Por eso digo, todo se individualiza. Entonces, la idea común esta es, entonces más proteína, mejor Brito, más músculos, justamente más músculos grandotes, ¿no? Más reserva. Y no, la realidad es que no. Por ejemplo, yo aquí doy, este ejemplo es una joya de imagen para explicar esto que nos propone Stokes, que si tú consumes 20 gramos de proteína, independientemente del origen, natural, artificial, el 50% se va justamente a nivel de los enterocitos, a nivel del intestino delgado y el hígado, van a consumir este 50%, antes de que llegue siquiera a torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya tienes un 50, ya te quedan 10 gramos. ¿Pero qué crees? Estos 10 gramos no van a ser utilizados justamente en la reserva ni en el inicio de la síntesis muscular de proteínas. No, todavía el 40% de ese 10%, o sea, perdón, el 40% de esos 20 gramos van a ser utilizados justamente en la síntesis, o sea, a través del ciclo de la urea y la producción de más componentes a través justamente del cuerpo, como pueden ser los neurotransmisores. Entonces, al final del día, tu músculo de esos 20 gramos de proteína que tienes, solo van a utilizar el 10%, es decir, cercano a 2 gramos, a 2.2 gramos. Por ende, tú puedes consumir más proteína, tú te puedes atascar de proteína lo más que quieras, pero no quiere decir necesariamente que tus músculos van a utilizar. ¿Estamos? El índice de síntesis de nuevas proteínas musculares tiene un límite, como les menciono. Va a haber un tope en el cual, de manera individualizada, cada persona va a tener, tú le puedes meter más y no va a trabajar mejor por eso. Solo a lo mejor te va a dar síntomas, se va a estreñir más, se va a inflamar más, se va a sentir pesado todo el tiempo, le vas a dar más calorías de las que necesita, que le podrías distribuir con otro tipo de macros que podrían tener más beneficio en esto. Entonces, el consumo de proteínas por arriba de ciertos niveles no va a conllevar una mayor síntesis proteica a nivel del músculo. Entonces, no nos atasquemos de proteína si no necesitamos esta como tal, ¿vale? El timing es algo discutido, pero aquí hay una propuesta que la realidad es que sí podría tener un beneficio, eh, puede decirle teórico, de cómo podemos hacer esto. Por ejemplo, en este estudio de Hoffman, que se realizó en 2009, no es muy reciente, agarró a 33 hombres entrenados y durante 10 semanas, evaluando la parte de la fuerza, potencia y su composición corporal, mediante metodología que teníamos disponible en ese momento, los pusieron a valorar justamente al momento de hacer, por ejemplo, una sentadilla, una RM,
que es básicamente una repetición con el peso máximo, o en press de banca igual manera, y vieron que al final de esas 10 semanas no hubo más cambio en la masa corporal y el porcentaje de grasa de la población que le daban proteína antes de entrenar y después de entrenar. Es decir, tú le podías dar, según bajo esta teoría, antes la proteína o después, que no era relevante para los cambios en su composición corporal ni en su fuerza. Y eso, pues bueno, teníamos en ese momento esa idea, ¿no? De que, ok, y que todavía es válida, te soy sincero, que si tu atleta, tu paciente, no es un competidor, no es un atleta de alto rendimiento, mientras cumplas a lo largo del día estos requerimientos de macros, de calorías, le va a funcionar. ¿Estamos? Yo sí haría la diferenciación de los tiempos respecto a la ingesta de timing post-entreno. Sí es muy importante que tengas una distribución de estos macros a lo largo del día, como les comentaba, ¿va? Ahora, aquí metí esta imagen justamente de Stokes. Ya lo mencionaba justamente cuando hablamos de los 20 gramos que ingerimos, hipotéticos. Él ponía tres grupos, o sea, tres protocolos. Al paciente justamente que le dabas, bueno, cuatro. Un placebo, al que le dabas alimentos en varias fracciones, es decir, 10 gramos de proteína cada 1.5 horas, a los que le daban proteína cada 3 horas, 20 gramos, y a los que solo les daban dos grandes alimentos de 40 gramos de proteína. Es decir, una población comía muy poco, relativamente una ingesta baja de proteínas, pero muy continua a lo largo del día. Otra justamente consumía una cantidad adecuada de proteína cada 3 horas y otros tenían dos ingestas fuertes de proteína. ¿Y qué demostró este estudio? Justamente que básicamente en estos hombres jóvenes donde se realizó el estudio, pues bueno, había un mayor beneficio sobre la síntesis muscular proteica en aquellos que tenían ingestas cada 3 horas de aproximadamente 20 gramos de proteína respecto a la insuficiente que se volvía cuando dábamos 10 gramos cada 1.5 horas, y comparada con los que les dábamos dos alimentos fuertes, pues bueno, pensaríamos, estos van a ser los que mejor van a chambear, van a trabajar mejor, y no. La realidad es que se observaba que no había diferencia respecto a dar 20 gramos cada 3 horas. Es entonces donde se concluye, ¿sabes qué? Probablemente vamos a tener mayor beneficio en la síntesis muscular proteica si a nuestro atleta le estamos dando en un periodo de ventana, más o menos de 2 a 3 horas, la proteína, y en cantidades ni siquiera tan altas, fraccionado obviamente, de 20. Algunos estudios te dirán que hasta 30 gramos de proteína, dependiendo, porque ahí va el punto que les mencionaba así el comentario en una diapositiva anterior, de que punto 25 a punto 5 podría tener la ventaja, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya ahí es que vemos el timing que podría tener un beneficio respecto a las horas y la frecuencia e intervalos de alimentación. Muchas veces por eso es que muchos tenemos esta propuesta de alimentarnos varias veces a lo largo del día. Sí, no es a cada rato, no es cada hora. O sea, tener puntos de tiempo específico podría tener más beneficio en el trabajo y en la ganancia de masa muscular, ¿vale? Aquí hago el mención justamente sobre la representación conceptual de la relación entre la cantidad de patrones y el patrón distribuido. Igual manera, justamente en este tipo de poblaciones, aquí justamente unos en los cuales era un patrón desequilibrado y un patrón equilibrado. Se observaba justamente que a los cuales les dabas una ingesta regulada, por decirlo así, no es decir, un montón en el desayuno y bien poquito en la cena, no, o sea, una distribución regulada, equilibrada, en periodos de ventana de 20 a 3 gramos también favorecía adecuadamente a la síntesis de proteínas musculares. Entonces, Mamero es lo que nos dice, o sea, es que aparte, no solo se trata de que le des cada 2-3 horas, sino que sea equilibrado en los tiempos de alimentación. Es decir, no te vas a ir de que vas a meter 50 gramos en el desayuno, otros 50 en la comida y solo 10 en la cena. O sea, eso es a lo que se refería justamente de que tratar de ser equilibrados también podría tener un beneficio en la proporción de la dieta a lo largo del día. Y bueno, lo que les comentaba justamente en base a que hablamos de esto, aquí pongo una imagen esta la bajé de una página de un entrenador que me gustó mucho la información que propone, que mucho síntesis de también todo lo que habíamos comentado.
en donde nos explica que los picos justamente de lo que llamamos hiperaminoacidemia, que es este punto donde la reserva de aminoácidos va a estar más alta, generalmente se va a dar a partir de los 30 minutos hasta el pico de 1 a 2 horas, que va a volver a la normalidad a niveles justamente basales a partir de 2 a 3 horas. Es ahí donde podemos fundamentar este punto de, ok, cada 3 horas podría ser el mejor momento para estimular otra vez justamente a mantener estos niveles de aminoacidemia adecuados para preservar adecuadamente la síntesis de muscular proteica y que pueda ser trascendental dentro de la alimentación y el ejercicio físico que realiza tu cliente. Ahora, ahí viene la parte que nos da en la torre de por qué se puede estigmatizar el consumo de la proteína como si fueran drogas fuertes o como que nos va a dejar ahí con una enfermedad renal crónica ya establecida, una hepatopatía, insuficiencia hepática crónica y bueno, todas las cosas que seguramente hemos utilizado, que yo les comento, les digo, de compañeros médicos, lo he oído y lo voy a seguir oyendo seguramente, ¿va? Entonces, pues bueno, ya se ha comprobado en muchas investigaciones que la suplementación proteica, incluso hablando de fuera de la suplementación proteica, aunque metiera las proteínas de origen natural a través de los productos animales, vegetales, dentro de estos límites que ya les mencioné previamente, es muy segura y no tiene efectos perjudiciales. No existe estudio que te diga que estos niveles justamente te van a generar este problema. O sea, esto de decir, ok, si quiero la proteína a estos obviamente razonables niveles de 1.2 hasta 2 en la población general, por decirlo así, de deportistas, no te va a generar ningún problema. Algunos estudios, por ejemplo, ahí llegaron a proponer que, bueno, observaron que en estos atletas, pues subían un poquito los niveles de urea, lo cual eso no representa justamente que hay un problema renal, estamos no específicamente. Los niveles de creatinemia se conservaban en este tipo de pacientes y se observó que en tiempos prolongados, pues bueno, no generaba un problema, no se ha establecido que genera un problema como tal. Ahora, todavía existen algunas dudas razonables. Yo ahí lo basaría sobre todo porque estos estudios no han comprobado que bueno, si ustedes lo vieron o obtuvieron como que ahí la idea de, oye, pero tus estudios son a 10 semanas, a 6 semanas. Probablemente sí, pero tampoco hay un estudio que diga que el consumo crónico genere problemas. Ni hay evidencia real que favorezca pensar que existen muchos atletas con un consumo de proteínas altos durante muchísimo problema que no han reportado este tipo de eventos. Obviamente hay que contemplar algo. Yo estoy hablando de suplementación. Ya cuando hablamos de farmacología deportiva, que viene a veces, parece que viene pegadita de la mano en los competidores, sobre todo en el fisicoculturismo y en muchos deportes también se llega a utilizar esta farmacología deportiva como parte de lo que es el deporte y que no debería ser así, quiero aclarar de una vez. Pues bueno, ahí si tú, no es, si tú estudias un paciente que tuvo una insuficiencia hepática, que tiene una enfermedad renal crónica, pero sí tuvo consumo de proteínas alto durante mucho tiempo, pero ¿qué creen? También hubo el uso de clenbuterol, también hubo uso de un esteroide anabólico, o sea, no puedes comparar estos con los grupos que solo utilizaron suplementación deportiva base, ¿vale? Pero bueno, no existen estudios concluyentes para fines rápidos, ¿no? Y que los límites superiores son muy seguros en el consumo. Este es un metaanálisis en el cual igual es muy reciente, 2019 si no mal recuerdo, donde no había datos relevantes disponibles justamente. Particularmente sí tendrá como decir la reserva, ok, se vio más como el punto de, ok, sí sirve la usada de whey protein, justamente de las proteínas de suero, y decía, sí, la verdad, cuando lo comparas contra algunos otros componentes vegetales, contra otro tipo de proteínas, muchísimo el efecto, ¿vale? Sobre la fuerza, sobre la ganancia de masa muscular, sobre toda esta parte, claro que tiene un beneficio. Y hacían el comentario al final que dice, mira, yo como estudio no te puedo decir algo sobre el perfil de seguridad, ya que no es algo que estudié a fin en este estudio. Sin embargo, justamente se observó que en los estudios justamente que yo realicé, mejor dicho, los estudios que tomé para realizar este metaanálisis, no justamente se observó que en alguno de estos hubiera un problema relacionado al perfil de seguridad con el uso de esta, concluyendo entonces que son seguros, ¿no? Te diré, no fue estudiado eso, pero bueno. Pero bueno, ya se ha aumentado que de la ingesta,
hecho, hay estudios donde se utilizó de manera, por decirlo experimental, esta parte de donde se analiza, ok, si tienes un atleta y le das 3.4, 4.4 gramos kilo al día, que es propuestas mucho más altas de las que les planteé hace rato, que no las recomiendo porque no es necesario, la realidad es que no, pero e incluso estudios que te llevan hasta 5 gramos kilo día, no se observó ningún tipo de problema. No hay un efecto sobre la salud como tal, pero tampoco hay un efecto sobre la composición corporal. Es decir, no tiene sentido llegar a esas cantidades de proteína. Si bien parece que son seguras, no hay que hacerlo porque no le va a traer más beneficio a tu cliente o tu paciente. Y la suplementación recomendada en el deportista justamente, nuevamente, como 2,2 hasta 2,5, como les mencionaba, no va a haber ningún riesgo. Y como ya les decía, en cantidades más altas, pues tampoco hubo, no hay más beneficio, pero pues no hay riesgo. Durante varios meses tampoco parece tener efectos adversos sobre el riñón. Algunos problemas que se consideran es que, oye, ¿sabes qué? Es que, pues obviamente, si tú le das más proteína, favoreces más un estrés justamente a nivel renal, el cual puede favorecer cura. Durante periodos crónicos puede haber un problema. La realidad es que no, ni siquiera está comprobado. Creo que ahí es muy importante decir que de manera evolutiva existen procesos adaptativos que nos van a permitir generar este tipo de protección para generar este tipo de problemas. Insisto, no hay nada que diga que esto sea cierto, ¿eh? No hay algo que te puedan decir, oye, este me va a dañar. Enséñame el paper, el metaanálisis donde diga que uso esta cantidad de proteína y me va a dañar. No existe, ¿vale? Y por último, que es el punto que me gusta proponer sobre la parte del ejercicio de fuerza y cuál debería ser el fin principal, ¿eh? Durante el proceso de envejecimiento sabemos que existe una característica fundamental que es la pérdida de la reserva funcional. El término sarcopenia se utiliza justamente para hacer referencia a la pérdida de masa muscular y de fuerza como tal, asociada al proceso del envejecimiento. Eh, Obviamente con la característica que esta debe ser involuntaria. Es decir, aquí ya damos a entender algo. Envejecimiento es igual a ser débiles. Y no es así. ¿Estamos? A partir de los 50 años, de manera fisiológica, la masa muscular va a disminuir entre 1 y 2% al año y obviamente de 1.5 a 3 después de los 65 años. Esto es una imagen justamente de cómo se ve la masa magra en un paciente, bueno, en una persona joven, saludable, y cómo se observa justamente en un adulto mayor. El proceso de envejecimiento se asocia con la pérdida gradual y progresiva de la fuerza. Se asocia, es decir, pareciera que esto es una ley. Esto se observa ampliamente en el envejecimiento de adultos sedentarios. Confundamos esta parte. Y estos cambios habían sido considerados inevitables. Ese es el error. Oye, es que pues ya está viejito, ya no se puede mover, ya el viejito tiene que usar su bastón, el viejito tiene que usar su andadera. Vaya, tenemos que cambiar esas mentalidades definitivamente. Hay muchas razones por las cuales los adultos no consumen suficiente proteína. Ya vamos a ver que esto va por muchas causas, ¿eh? Por la predisposición genética, los cambios psicológicos, condiciones médicas que puedan tener, la discapacidad física, desórdenes justamente muy común que encontremos trastornos neurocognitivos mayores en este grupo de mayores y menores en este grupo de pacientes y las condiciones socioeconómicas, ¿vale? Que me vayan a llevar, por ende, a una ingesta baja de proteínas. Una buena nutrición, especialmente la ingesta adecuada de proteínas, ayuda a limitar todo esto que les estoy mencionando, que es la disminución de la masa muscular, la fuerza y las capacidades funcionales de los pacientes adultos mayores. Si combinas esto con ejercicio y ejercicio de fuerza, vas a tener un adulto mayor saludable o tú vas a ser un adulto mayor saludable, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues bueno, podemos utilizar de 1 hasta 1,2 justamente gramos por kilo, gramos de proteína por kilo al día. O sea, es un perfil muy seguro. O sea, realmente ni siquiera al grado de un deportista. Y nada más porque no he estudiado, no les digo que puede ser hasta más alto, porque no, al menos yo no tengo la lectura de haber visto un análisis, algún review, un estudio aleatorizado donde se evaluara en adultos mayores, deportistas de alto rendimiento o moderado rendimiento, donde diga que esto les puedo dar más, pero igual y probablemente sí, ¿vale? Obviamente hablando de adultos relativamente sanos, sin una enfermedad como una enfermedad renal crónica, una hepatopatía. Esto establecido, estoy hablando de población sana relativamente.
Sí, obviamente hay situaciones y les diría que incluso en enfermedades como una hepatopatía crónica, aumentar hasta 1,2, 1,5 podría ser justamente beneficioso, dependiendo el contexto, obviamente, del adulto mayor que tienes. Entonces, como les menciono aquí, el ejercicio regular mantiene saludables a a los músculos esqueléticos, a la fuerza y a la funcionalidad del adulto mayor. Justamente, entonces, aunque puede ser limitado el entrenamiento de fuerza o de resistencia, pues bueno, va a tener efectos positivos. No te da la idea de que adulto mayor, pues, oye, tiene que estar haciendo en el bench press 100 kilos. No, o sea, el entrenamiento de fuerza a veces tenemos ideas erróneas de que es cargar montonales de peso. Eso no es el ejercicio de fuerza, ¿vale? No, es parte de, pero pues no es en todo. Debe ser aplicado a la población específica que tienes, ¿vale? Ahora, y yo por último, ya para terminar, la conclusión te diría, el entrenamiento de fuerza pareciera que está buscando esto. Estamos, esta imagen que pongo de estos dos chicos, ambos muy musculados, que se ven muy saludables, aparentemente, que tienen una buena composición corporal, que me atrevería a decir que no hay farmacología detrás, ya que es un cuerpo que se ve saludable, magro, pero sin llegar a un exceso donde vemos que está muy seco, ¿no? En ambos casos. Es muy bonito esta parte de la estética corporal, es muy bonito esta parte de la composición corporal, el estilo de vida saludable que se puede observar en esta imagen, pero piensen en esto ya sea ustedes como entrenadores o como personas que entrenan o como nutricionistas, como médicos. El fin, aunque podría ser parecer que sea esto, yo les recomendaría que el fin a largo plazo debería ser esto. Es decir, generar un estilo de vida saludable, el cual pueda generar buena calidad de vida para las personas y que llegado a determinada edad nos permita ser unas personas funcionales, saludables, en las cuales en cierta etapa de la vida podamos desenvolvernos adecuadamente. Y pues bueno, ya nada más para concluir, enseño esta presentación donde entendamos el principio de lo que les dije a lo largo de la plática. Hay que tener en cuenta que los productos, suplementos son complementos, no son la dieta, no son la fórmula mágica, ni deberían ser un sustituto de algunos alimentos. Pueden ser convenientes, pueden ser en ciertos casos adecuados, ¿vale? Pero no son sustitutos de la alimentación. Esta justamente tabla que propone Eric Helm, que se me hace la mejor forma de explicarlo, es primero hay que tener el balance energético adecuado, los macronutrientes adecuados, tus micronutrientes adecuados, tus tiempos de nutrición y ya al último, pero muy al último, integrar que la suplementación deportiva es lo que te va a generar el 10 al 20% de todo el beneficio justamente que puedes tener para el desarrollo justamente de tu actividad física, de tu deporte, tu rendimiento. No bases que tu primera impresión al entrar al entrenamiento es, oye, ¿qué suplemento? Espérate, primero vamos a calcular nuestros macros. Ya tu entrenador, tu coach, tu nutricionista deportivo te va a decir, ¿sabes qué? Sí, desde el inicio te puedo empezar la proteína porque me va a convenir, porque tu masa corporal es muy alta y no quiero meter demasiada carne porque a lo mejor me va a meter mucha grasa, la cuenta de lípidos se va para arriba. Ok, puede ser conveniente. Oye, te quiero meter creatina desde el inicio, es válido porque sabemos que también es seguro. Pero tú como tal, solo decir, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera he visto qué voy a comer y ya estoy pensando en qué proteína voy a comprar, es ahí el error. ¿Qué suplemento? ¿Qué chocho me voy a comprar? No, no lo hagamos así porque así no funciona toda esta parte. Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero que ya sea a mis mismos clientes, ya sea a mis asesorados, ya sea a mis pacientes, a estudiantes o ya profesionistas, les haya servido un poquito más si no conocíamos sobre esta área. Cualquier cosa, pues bueno, me pongo al pendiente. Tu mensaje, contestamos dudas. Si me quieren decir, oye, estás bien mal en esto, adelante, totalmente válido. En la medicina y en cualquier ciencia de la salud, ciencias del deporte, la información va cambiando. Tal vez esto que les dije ahorita, alguno de los puntos ya no va a ser cierto en un año, en 2 años. Conforme pase eso, vamos a irnos organizando, ¿va? Pues bueno, un saludo a todos y gracias.